Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 al 20. Marcos, capítulo 1, versos 14 al 20. Dice así la palabra del Señor, y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaron la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano también, ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Amén a su palabra. Amén. Bien. Así es fácil en esta vida. Nuestro querido evangelista nos ha mostrado hasta aquí. Aquí nos esperamos. Cuando no haya movimiento y los niños estén en silencio, sí. Amén. Nuestro querido evangelista, como decía, nos ha mostrado hasta aquí, breve pero magistralmente, cosas como la introducción y preparación que hizo Juan el Bautista para la llegada de nuestro Señor Jesús. Nos ha mostrado increíblemente el bautismo de nuestro Señor Jesús. Nos ha mostrado como a continuación del bautismo vemos la tentación en el desierto. Y ahora, como le caracteriza en el verso 14 de su primer capítulo de su Evangelio, comienza rápidamente con el ministerio de Jesús. En el día de hoy intentaremos abarcar, explicar brevemente, desde el versículo 14 hasta el 20, justo antes de que Jesús llega a Capernaum. Amén. El comienzo de uno de los primeros movimientos concernientes a Jesús y a su ministerio también tienen implícito a Juan. Incluso en el comienzo del ministerio de Jesús, Juan también sale por ahí implícitamente. Y eso nos hace entender algo y que el evangelista lo exprese así. Y nos hace ver que Juan se repite mucho en los primeros versos porque Juan es importante conocerlo. Juan es importante comprender de él. Amén. De Juan se tiene que aprender mucho y hemos hablado mucho de Juan. Porque tenemos que centrarnos en todo lo que pone en la Escritura, siendo el centro neurálgico Jesucristo. Pero todo lo que está cerca y alrededor de nuestro Señor Jesucristo, que emana de Él, de su gracia, dada a los demás, se tiene que atender y aprender y practicar respecto a lo que se aprende. Y de Juan aprendemos mucho. Amén. Amén. Muchísimo. Juan, como un fiel defensor de la verdad, fue encarcelado por dicha verdad. Y concretamente fue encarcelado por lo siguiente, porque Juan no tenía miedo de decir la verdad. ¿Hola? Amén. Juan no tenía miedo de decir la verdad. Amén. Porque la verdad siempre tiene que estar en la boca del creyente. Amén. Fue encarcelado por lo siguiente, capítulos más adelante, el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, versos 17 y 18, dice lo siguiente:
porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¡Qué valentía! Amén. La de Juan. Pudiera haberse abstenido de arremeter contra Herodes. Herodes no era un paisano que pasaba por la calle. Herodes, más conocido como Herodes Antipas o Herodes Tetrarca, fue tetrarca de Perea y Galilea desde el año 4 a.C. hasta su muerte. La tetrarquía tenía que ver con un método de gobierno que tiene que ver con 4 hombres que gobiernan ciertas regiones, y este Herodes era uno de ellos, tetrarca. O sea que era un hombre de poder, un hombre importante, un hombre que tenía capacidad de cegar la vida de Juan al instante. Se podría haber abstenido, pero este Herodes tomó por mujer a Herodías, mujer de su hermano Felipe, cometiendo un pecado de adulterio. Pues ni corto ni perezoso, Juan se acercó a él y denunció sin reparo a este gobernante, sin temor a ser apresado, sin temor a ser asesinado, sin temor a nada. Noten lo que dice. Juan no dijo: escucha, díganle a Herodes cuando lo vean que no le es lícito tener la mujer del hermano. ¿Dijo eso? O cogió a un grupo de gente y les explicó: mirad, vuestro gobernador Herodes tiene una mujer que no es suya y no le es lícito. Tampoco hizo eso. Fue a Herodes, y dice el texto literalmente que a Herodes le dijo eso. Se lo dijo a él a la cara. Y le dijo el pecado que tenía sin temor: no te es lícito, por mucho tetrarca que seas, tener a la mujer de tu hermano. Amén. Porque la verdad del siervo del Señor estaba en sus labios. Y no tenía miedo a nada por decir la verdad. ¿Qué más le daba Juan? Era un inconverso. Un inconverso, una persona que no tenía a Dios, un gentil pagano, idólatra, fornicario. ¿Qué más le daba a Juan? No era de su entorno social, ni tampoco era de su congregación. Te lo podrías haber ahorrado, pero es que el pecado es pecado donde esté, y el pecado hierve la sangre del creyente. Amén. Lo incomoda y no lo puede soportar. El creyente que está justo donde reina el pecado no es cristiano. Es imposible, tiene que haber una inversión, una contradicción, un choque entre los que son sus hijos y lo que tiene que ver con el pecado. Y cuando un cristiano está cerca del pecado, lo denuncia, pase lo que pase. Tenga las consecuencias que tenga. Porque es hijo de Dios. Amén. Y teme a Dios antes que a los hombres. Amén. Aleluya. Esa denuncia lo llevó a la cárcel, y por una petición diabólica su cabeza quedó separada de su cuerpo. La recompensa de la valentía de Juan no fue, la recompensa de la valentía que tuvo Juan de Dios no fue de librarlo de la cárcel. Como me has sido fiel, te libro. No, me has sido fiel, vas a pagar un precio por ser fiel. La cabeza te la van a cortar. Lo normal es que Juan dijera: te he sido fiel, he denunciado, salva mi vida. No, el premio es que te la corten, Juan. El premio es que tu cabeza ruede, Juan. Porque has muerto por la verdad del Evangelio. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, Juan me da testimonio a mí y a ti. Amén. Las cabezas rodadas de hoy del siglo XXI por causa de los que nos la decapiten por predicar la verdad serán testimonio a aquellos que vengan detrás vuestro. Testimonio por la verdad del Evangelio en tus labios. Que
nadie te arrebate la verdad y no esperes que la recompensa sea salvaguardar tu vida, no, tu cabeza rodará. Pues justo en el tiempo en que Juan fue encarcelado, dice la Escritura, Jesús marchó a Galilea a cumplir con su ministerio. Me pararía en cada verso, pero tengo que ir rápido porque quiero terminarlo. Juan en la cárcel, pero Jesús se va a predicar. Qué mal sonaría. ¿Cómo lo tomaríamos hoy esto? ¿Cómo tomaríamos esto? Que Juan estaba predicando el Evangelio que le enseñó nuestro Padre, nuestro Dios, y tú que dices ser el Mesías enviado de Dios, ¿te marchas cuando a Juan lo encarcelan? ¿Que han metido preso a Juan, que es tu familia? Pero Jesús no fue a ver a Juan, se fue a predicar. Se fue a predicar. ¿Por qué? Porque lo prioritario no es el hombre, es Dios. Amén. Amén. Es Dios. Que estás diciendo, Andy, que no visitemos a los hermanos, que no estemos. No, tenemos que estar por los hermanos, visitar a los hermanos, ir a las cárceles, ir a los hospitales, pero lo principal es predicar el Evangelio del Señor. Dios está por encima de todo. Amén. Ay, Señor. Entre otras cosas, el propósito principal de este mensaje increíble de Jesús, que dejó en la cárcel a su familiar Juan para ir a predicar la verdad del Evangelio, fue la proclamación de dicho Evangelio. El texto lo narra así. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué texto más hermoso. Intentemos ir por partes y muy rápidamente. Debemos de entender cosas. En primera instancia, no hay 300 reinos diferentes. Cuando leemos en este Evangelio el reino de Dios, o leemos en otros evangelios, como por ejemplo el de Juan, el de Mateo, el reino de los cielos, o en Colosenses, el reino de su amado Hijo, estamos hablando de diferentes maneras de denominar a un mismo reino, y no de reinos diferentes, porque no hay 1000 reinos, hay solo un reino. Amén. Uno, denominado de formas diferentes en las Escrituras, dependiendo del contexto y el autor. También se utiliza la expresión: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refiere esta expresión? Tenemos que entender que en la esfera celestial, aunque esto lo hemos hablado ya muchas veces, pero lo recordamos, aunque en la esfera celestial, en el reino de los cielos, en el reino de la luz inaccesible, donde vive nuestro Padre, donde allí no hay tiempo, no hay ayer, hoy y mañana, que vive en un presente, por así decir, continuado, no hay momentos específicos en que se cumplen las cosas, sino que todo ya está hecho desde la eternidad. Pero en esta esfera terrenal no. En esta esfera terrenal hay unos tiempos determinados en la eternidad, los cuales tienen un cumplimiento específico a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde el principio que creó Adán hasta el final de los tiempos, se recorre una línea temporal, la cual hay tiempos específicos marcados en la eternidad de Dios que tienen que tener su correspondiente desarrollo. Y esto significa: el tiempo se ha cumplido. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, verso 4, leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El advenimiento del Mesías no fue fortuito, el advenimiento del Mesías no fue casual, o no fue un rebote porque resulta que ya estaba la humanidad tan depravada que Dios dijo: bueno, ves ahora. No, el advenimiento del Mesías fue en el momento particular en el cual Dios designó en la eternidad que viniera. Nació en Belén, en el vientre de María, hace 2000 años, porque Dios su Padre lo determinó. Amén. Amén. También vemos como Jesús
Fijaos que no solo es su nacimiento o su muerte o su predicación, sino también el inicio de su evangelio. ¿Os acordáis cuando están en las bodas? En las bodas su madre le dice, se ha acabado el vino, es una vergüenza que no haya vino, ¡haz algo! María sabía que podía hacer algo su hijo. Y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado aún mi hora. ¿Qué significa? Significa que el tiempo aún no había designado a Jesús que se moviera en acción para iniciar el evangelio que le encomendó su padre. Por tanto, la expresión el tiempo se ha cumplido tiene que ver con un momento específico en el cual dictaminó que su hijo naciera, muriera, pero también en este contexto que iniciase su evangelio, su ministerio, el cual está implícito el evangelio de salvación. ¿Habéis entendido esto? Amén. Bien. Aquí nos encontramos con otra expresión particular que reza de la siguiente manera, y yo quiero que comprendamos todas estas cosas para ser conocedores de la Escritura en la medida de nuestras limitaciones a la hora de poder explicarlo. Dice, el reino de Dios se ha acercado. No solo ha venido el cumplimiento del tiempo, sino que el reino de Dios se ha acercado. ¿A qué se refiere también con esta expresión? El reino de Dios o el reino de los cielos son expresiones que denotan el comienzo de la plena restauración de todas las cosas. O sea, que con el advenimiento de Cristo, digamos que es el estadio principal para que poco a poco vayan desarrollándose los sucesos correspondientes, siendo el suceso más relevante la muerte y la resurrección de Jesús, hasta el final de los días en el cual todo se haya cumplido y este reino de Dios se acerque, se implante definitivamente. El reino de Dios se ha acercado, no tiene que ver como predican algunos por ahí, que tiene que ver que vino el reino de Dios, se instauró el reino de Dios y ahora nosotros como hijos del reino tenemos que adquirir posiciones, prestigio, poder, dinero, presidencias, lugares de prestigio, lugares de monopolio, de política, para ir adquiriendo y extendiendo dicho reino. Eso no significa esto. Dios no le enseñó a Juan que le dijera a Herodes que se quitara que se tenía que poner él. Dios le enseñó a Juan a denunciarlo. Amén. ¿Estáis en lo que digo? Amén. Dios no enseñó a Juan el Bautista a decir, tienes que prepararte porque Herodes se tiene que quitar y tú vas a gobernar. No, no se trataba de adquirir posiciones de gobierno para extender el reino, sino de denunciar a aquel que peca aunque esté en el gobierno. ¿Entendéis esto? Esta noticia, este mensaje de un reino, transportaba en aquel tiempo, mis hermanos, al judío a la era mesiánica. Predicar en el primer siglo, hoy el contexto es diferente en nosotros. Un pueblo gentil en el siglo XXI, con muchas doctrinas volando por el aire, y escuchamos el reino se ha acercado y empezamos a pensar muchas cosas. Pero en aquel tiempo, cuando un judío del primer siglo, preso por Roma y habiendo usurpado su ciudad, y le predican del reino de los cielos, dicen, ya está, la era mesiánica se acerca. ¿Y a qué se referían con la era mesiánica? A algo que llegará, a cuando nuestro Señor Jesucristo, que sea hoy, que sea ahora, que sea hoy en nuestros días, venga a gobernar, porque cuando Él gobierne, otro gallo cantará. Y que venga a gobernar. Ellos veían ese mensaje, pero se olvidaban algo vital, algo que no podían comprender, porque no podían comprender que el rey que los tenía que liberar era el rey que tenía que morir. Que el rey que tenía que libertarles era el rey que tenía que servir. Que el rey que se tenía que poner manto y cetro era el que se ceñía una toalla y lavaba los pies. Que el rey que tenía que dictaminar las órdenes era el que se callaba y moría por ellas. Olvidaron al Mesías sufriente. Se olvidaron de él. Pero que se olvidaran de él no significa que él no lo cumpliera. Amén. Y nuestro rey murió. Amén. Y resucitó al tercer día para darle a ti. Amén. 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 Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.
Y este Rey justo, nuestro Señor, después de hablarles de este cumplimiento, de este reino que se acercó, les predicó un mensaje radical y tajante. Un mensaje que ya oyeron de alguna manera, les sonaba el mensaje que predicó aquel que iba a ser decapitado dentro de pocos días, Juan. El mensaje era el siguiente, en la boca más extensa que pueda existir, en la boca de nuestro Señor Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Muchos hemos hablado en esta congregación de arrepentimiento y de Evangelio. Por un lado, arrepentimiento, volverse al Dios único y verdadero y caminar por el camino que el Dios único y verdadero traza, rectificar tu camino anterior. Todo lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo, porque transito un camino diferente. Y no solo arrepentirme, sino que me arrepiento y creo en el Evangelio. Fe en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesucristo murió y resucitó conforme a las Escrituras para el perdón de los pecados. Amén. Amén. Por muchos años he intentado darle en mi mente torpe un orden cronológico y teológico a el orden del arrepentimiento y la fe. Fe, arrepentimiento, arrepentimiento y fe. ¿Qué va primero? Primero tenemos fe, después nos arrepentimos. Y por mucho tiempo estuve dándole vueltas a la cabeza hasta que entendí algo, que es algo casi imposible de definir. Porque cuando el mensaje del Evangelio llega, parece que todo vaya simultáneamente. Es una obra milagrosa que no se puede mirar por microscopio. Es algo espiritual que acontece en el centro del corazón, del alma y de la mente de la persona, regenerándola. Por tanto, tanto creer como arrepentirse, en mi opinión personal, es como algo simultáneo que estalla en una nueva criatura. Amén. Pero si tuviéramos que darle un orden, se le tendría que dar el orden bíblico. Y el orden bíblico, no solo en este texto, sino en otros más, habla de arrepentimiento y fe. Siempre habla de arrepiéntete y ten fe. Y seguro que habrá una explicación que yo no tengo la facultad ni la capacidad de explicar, sino la previa que os acabo de anunciar. Pero si lo analizamos bien y pensamos bien, con lógica, porque Dios nos ha dado la cabeza para pensar, uno no puede arrepentirse de algo que no conoce. Es más, incluso tenemos escritura. Pablo nos enseña que si la ley, como yo soy conocedor de pecado, y si conocedor de pecado, ¿cómo puedo arrepentirme de dicho pecado? Por tanto, el arrepentimiento viene posterior a una información que te pone en la tesitura adecuada para entender que has sido pecador y te tienes que arrepentir de un mal que has hecho. Sin información previa no puede haber arrepentimiento. Amén. ¿Entendéis? Por tanto, te viene una información previa, entonces te arrepientes si tienes fe. Es este proceso, el mensaje del Evangelio te llega y la información que viene del exterior entra dentro tuyo y al mismo tiempo se explosiona esto que acabamos de hablar en un momento, arrepintiéndote y creyendo de verdad. Amén. Y esta obra milagrosa, este mensaje milagroso, es el único que tenemos que tener en nuestros labios. El único que tenemos que tener en nuestros labios. ¿Somos seguidores de Cristo? Amén. Pues tenemos que seguir a Cristo en sus pasos y en su mensaje. No te pongas otro mensaje en tus labios. No prediques otra cosa. No prediques otra cosa que no sea el Evangelio. Que nadie te arrebate el Evangelio de tu boca. Amén. El Señor nos enseñó por mandamiento y por vida predicar y enseñar el Evangelio. Y después sus discípulos hicieron lo mismo. Hechos capítulo 20, verso 21 dice: testificando a judíos y a gentiles, o sea, a todo el mundo, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, predicar a judíos y a gentiles que el arrepentimiento ¿para quién? Para con Dios, porque tengo que volverme a Dios, pero mediante el ¿qué? La fe en el mediador que me catapulta a aquel que me desvinculé por mi pecado. Amén. Arrepentimiento para con Dios y fe
en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En definitiva, no se puede separar el Evangelio del arrepentimiento y de la fe, no se puede separar el Evangelio de nuestro Padre Celestial, no se puede separar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Voy lo más rápido que podemos. En estas primeras salidas de evangelización de nuestro Señor Jesucristo, vemos sus primeros reclutamientos, sus primeras captaciones, sus primeros escogidos para reproducir el mensaje de vida en ellos y que a su vez ellos lo reproduzcan en ellos. Amén, amén. ¿Y dónde va nuestro Señor a reclutar? ¿Se fue a Jerusalén al templo? ¿Se fue a la sinagoga? ¿Se fue a la escuela de Gamaliel, la cual el apóstol Pablo dice en lo que entienden que estudió, que era una escuela de élite? No, se fue a Galilea de los Gentiles, a un puñado de pescadores. ¿No te hace bien esto? Es que de verdad, si no te hace bien esto, Amén. se va a un pueblo de pescadores a reclutar. Qué maravilla que el Señor recluta lo que nadie quiere. Gloria a tu nombre. Hoy en día quien está aquí y tiene que hacer algo importante va a buscar de lo importante. Pero Dios, cuando tiene que hacer algo importante, va en busca de lo que nadie quiere. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1, 26, 27 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Esta verdad nos hace entender que Dios no quiere lo fuerte, quiere lo débil. No quiere gente capacitada, quiere gente incapacitada, para que la capacidad y la fuerza no emane del hombre, sino de Dios que tiene la fuerza. Amén. Gloria a Dios. Hazme el favor, examínate 10 segundos, piensa cómo eres, piensa qué tienes, piensa lo que puedes dar y pregúntate en tu interior qué ves. Pregúntate lo que ves. Pregúntate. Seguramente que todos coincidimos y ninguno de nosotros nos hemos visto genios, teólogos, ni increíbles, ni seguro. Si te viste sin capacidades, si te vistes sin recursos, si te has visto heridas, si solo te has visto brazos rotos, piernas rotas, costillas quebradas, si solo has visto desazón en el alma, sin capacidad de hablar, sin recursos, sin nada en tus manos, quizá el Señor venga a reclutarte. ¡Qué bien! Quizá el Señor toque a tu puerta y te diga: incapacitado, ven que te capacito. Amén, amén, gloria a Dios. Porque el Señor toma lo que nadie quiere. Amén. Señor. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Dios para pelear te quita las armas que supuestamente crees que tienes y te deja sin nada, como a Gedeón. Ves a matar a todos, ¿con cuánto? Con 300, ¿y con qué? Con un cántaro y una tea. Esto es de loco. ¡Qué maravilla! Si había un oficio característico en Galilea, era el de pescador. Amén. El de pescador. Según Josefo,
un historiador impresionante del primer siglo, habían 330 barcas de pesca en ese lago, 330. La pesca era uno de los medios habituales de subsistencia de aquella región. Pues es dentro de ese gremio de pescadores que Jesús hace sus primeros reclutamientos. Lo hace por medio de la elección, en primera instancia, de dos parejas de hermanos. En primera instancia, recluta a Pedro, el cual se le conoce también como Simón, y a su hermano Andrés, y por otro lado a los hijos de Zebedeo, Jacobo y a Juan. Es muy probable que, según los relatos de los sinópticos, estos dos hermanos y Zebedeo y todos ellos trabajaran en la misma empresa de pesca, porque estaban juntos pescando y remendando redes. Y si no trabajaban juntos, eran vecinos de faena. Hablando de los sinópticos, es en el Evangelio de Lucas, y no aquí en el de Marcos, que ya sabemos que es muy escueto en sus explicaciones, que encontramos el relato del llamado de Jesús a estos hermanos. Y dice el Evangelio de Lucas un relato precioso, creo que es Lucas 5, ¿no? O Lucas 13, no me acuerdo. Soy un desastre para los capítulos. El Evangelio de Lucas relata esto. Dice que después de estar toda la noche pescando, ¿os acordáis? Toda la noche pescando. No pescaron nada. No fueron a pescar por hobby. Nos vamos a pescar esta noche, nos hacemos un bocadillo, un de esto y nos vamos, no. Se fueron a trabajar. Y después de trabajar toda la noche, estaban ahí limpiando redes y no habían cogido ni un pescado. Y ahí viene Jesús, cogiendo las barcas de ellos para subirse encima de ellas y predicar el Evangelio del reino de Dios. Y después de predicar el Evangelio, le dice a un pescador experimentado, a Pedro, escucha, boga mar adentro y echa la red. Boga mar adentro y echa la red. Y Pedro dice, toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada. Pero Pedro, al ser un pescador experimentado, hizo caso de consejos de pesca a un carpintero. Y un carpintero, dando consejos de pesca a un pescador, le hizo pescar. Y se cogió, y Pedro bogó mar adentro y dijo, bueno, no he pescado toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Amén. Dice que fueron para adentro y en la palabra que Jesús dijo echaron la red, y era tan grande la cantidad de peces que cogieron que no podían sostener la captura. Y el milagro hizo que Pedro no mirara la cantidad de pesca, sino aquel que había obrado el milagro en la cantidad de pesca. Y miró al Señor y dijo, ¿quién es este? Amén. ¿Quién es este que los peces hacen que se metan en el red? ¿Quién es este? ¿Quién es este que tengo delante de mí? ¿Y saben lo que le dice? Dice, apártate. No le dice, eres increíble. Vete de aquí, porque soy un pecador. Amén. Lo llama Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Ay, Señor. Yo no puedo estar contigo, yo no puedo, yo no sirvo, solo sirvo para pescar y nada más. Y el Señor, no por las capacidades de Pedro, no por las habilidades de Pedro, ni por lo que Pedro era, sino por lo que Pedro iba a ser con él. Amén. Le dijo, hey, vente conmigo, Pedro, porque te haré pescador de hombres. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. No, nunca Jesús le cambió el oficio a Pedro. Solo le cambió el lugar donde tenía que pescar. Amén. Sí, Señor. Nunca le cambió el oficio. ¿Eres pescador? Claro, a eso vengo, a pescadores. Vente conmigo, que vamos a cambiar no de oficio, sino de captura. Ya no pescarás peces, ahora pescarás hombres. Amén. Iglesia del Señor. Amén. Si hay un oficio en el cual tenemos que desear y estar orgullosos y levantar la cabeza, no es que tengamos dones, o que seamos pastores, o que tengamos
cosas y que no, o que seamos teólogos, o que comprendamos la hermenéutica y la palabra, que es imprescindible, es necesario, claro que sí, tienes que anhelar ser pescador. Amén. Presume de ser pescador. Cuando te diga, bueno, ¿y vosotros qué hacéis por allí? Nosotros somos pescadores, como si salimos a pescar. Que nuestro oficio sea pescar. Amén. Sea rescatar a la gente de este mar putrefacto llamado mundo. Amén. Sacarlos de ahí. Sacarlos de ahí. Aunque tengamos que clavarle un anzuelo en la boca. Estás llamado a pescar. Eres un pez sacado del agua con la responsabilidad de seguir sacando peces del agua. Amén, Señor, amén. Pescadores de hombres. Terminamos. Un detalle a destacar, el cual debemos aprender, es qué decisión sin titubeo tuvieron estos hombres. ¿Qué decisión, mis hermanos? Miren lo que dicen todos los evangelios, o al menos los sinópticos que los registran. Mateo dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Lucas, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Marcos, y dejando luego sus redes, le siguieron, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aleluya. No hubo titubeo, no hubo duda, y cuando Cristo los llamó a pescar, se fueron con Cristo a pescar. Amén. Hoy en día hay demasiado titubeo respecto al llamado que nos hace el Señor a nosotros. Y lo pensamos mucho. Es que mi trabajo, es que mi familia, o el qué dirán, es que mi padre, es que mi madre, es que mis hermanos, es que mis hijos. Pero puedes entender que el que te llama es el excelso, que el que te llama es Dios, que el que te llama es Cristo. Puedes entender que es un gran privilegio que nos llamen. Es que no lo entendemos. Que no lo creemos, que no lo entendemos. Que nos ha llamado a pescar. Aleluya. Que nos ha dicho, hey, venid, vamos a pescar. Y nosotros es que tengo mercados, es que tengo tienda, es que tengo trabajo, es que tengo problemas, es que tengo dificultades, es que mi padre, es que mi hermano, es que mi hermana, es que te ha llamado Cristo. Amén. Y ante el llamamiento de Cristo, ¿qué opción tienes? Primera, que es un mandamiento obligante, y segunda, ¿cómo podemos rechazar un llamado tan excelente? Es una locura. Es una locura. Es una locura. Yo sé que no es cualquier cosa lo que nos exige el Señor. No es cualquier cosa lo que yo como pastor me exijo a mí mismo y les exijo a ustedes como congregación. Dejarlo todo por amor a Cristo tiene un alto precio a pagar, que aún no hemos pagado un 0,1%. Amén. Pero recuerda quién te llama a pescar. Amén. Gloria a Dios. Recuerda quién te llama a compartir, que el Señor te ha puesto el Evangelio en tus labios. Que cabezas decapitadas caerán, sí. Pero esa cabeza decapitada antes, cuando estaba en el cuerpo, predicó el Evangelio. Amén. Y Juan resucitará completo. Delante de la presencia del Padre. Y podrá llorar de alegría y decir, Señor, me equivoqué quizá 1000 veces, pero intenté serte fiel cada día. Predicando la verdad de tu palabra. Y aunque me mataron, morí con orgullo por amor al Evangelio de tu Hijo. Yo quiero presentarme delante del Señor y
poder decirle eso. Amén. Amén. No tengo que darle explicaciones a los hombres. No tienes cuentas que darle al hombre. Amén. Tus cuentas se las tienes que dar a Dios. Por tanto, anímate en esta tarde en el nombre del Señor y escucha el llamado del Evangelio de Jesucristo y ves a pescar, Amén. aunque tu cabeza esté en juego. Amén, Señor. En el nombre del Señor. Amén. Quiero decirte algo, no temas porque no vas solo. Amén. ¿Saben lo que dijo el Señor? No dijo, ves que te voy a hacer pescador de hombre y ves. Aprenderás tú solo por el camino. ¿Sabes lo que dice la palabra? Venid en pos de mí. Amén, Señor. Gracias. Esto, ¿sabes lo que denota? Venid en pos, seguidme a mí. Porque para ir a pescar, nunca el Señor te dejará solo. Amén. No estarás en la barca de noche ante la tormenta con miedo a perecer, porque Cristo te acompaña. Amén. Estás acompañado, te pueden dar azotes, te pueden cortar la cabeza, pero Jesús está a tu lado. Amén. Por tanto, regocíjate, toma fuerzas, aliento y valentía para poder predicar el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Amén. Inclina tu cabeza.